Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso esta linda mantita, cobijita o sabanita para niños y niñas. Está bien fácil de tejer y el punto es precioso, así es que espero que les guste. Ahora, esta mantita la pueden tejer usando cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho, y se puede tejer más grande o más pequeña. Al final del video les dejo las medidas de la mantita ya terminada, así es que asegúrense de ver ahí. También asegúrense de comentar y dejarme su like para ver si les gustaría que les enseñe cómo tejer el conjunto con este mismo punto, y dependiendo de eso veré qué puedo hacer. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda mantita para niños y niñas, pero antes no se les olvide, todos mis videos siempre están en español y en inglés. También no olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer esta mantita voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden usar cualquier lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. También pueden tejer esta mantita más grande o más pequeña. Al final del video yo les voy a dejar la medida de la mantita ya terminada, así es que asegúrense de ver ahí por si quieren hacer su mantita más grande o más pequeña de la que yo les voy a mostrar aquí. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 132 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 4. Bueno, para empezar, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, en esta cuarta cadena vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Otra vez más me voy a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena, que es esta, vamos a hacer 3 puntos altos. Así voy a continuar para esta primera vuelta. Nos vamos a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena hacemos 4 puntos altos. Y ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer para esta primera vuelta. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo estas últimas 4 cadenas. En la última cadena aquí al final vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahí está, así termino esta primera vuelta y así es como se mira. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, en cada uno de estos espacios, miren que están en medio de estas conchitas, en este espacio aquí vamos a hacer un punto alto en este espacio. Ahora el segundo punto alto lo vamos a hacer bajando a la vuelta de las cadenas, y en la cadena del centro, miren, aquí hay 3 cadenas. En la cadena del centro, que es la segunda, metemos el gancho y hacemos un punto alto, pero este punto alto lo hacemos largo, miren, al modo de que quede el mismo nivel que el primer punto alto que hicimos, y lo cerramos. Miren, ahora voy a hacer un punto alto más a un lado, aquí, miren. Ahí está. Hicimos un punto alto, luego hicimos un punto alto en la cadena del centro y a un lado hice otro punto alto, al modo de tener 3 puntos altos. Otra vez más, me salto al siguiente espacio, voy a hacer un punto alto y voy a bajar a hacer un punto alto en la segunda cadena. Aquí meto el gancho, jalo aquí una lazada y hago el segundo punto alto, y el tercer punto alto lo hago en el espacio. Miren, ahí está. Otra vez más, tengo el siguiente espacio, voy a hacer un punto alto
bajamos a la vuelta de las cadenas y en la cadena del centro hacemos aquí un punto alto y a un lado el tercer punto alto. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta segunda vuelta. Y así es como se mira. Miren qué lindo está este punto. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí en este último espacio hice mi punto. Ahora aquí en el espacio, miren, en medio, entre las 3 cadenas al inicio y estos 3 puntos altos aquí al final, aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, en este primer espacio que tenemos aquí vamos a hacer un punto alto. Luego vamos a bajar a la vuelta anterior. En esta vuelta donde hicimos estas conchitas tenemos 3 puntos altos. En el punto alto del centro, que es el segundo, vamos a meter el gancho y hacemos un punto alto. Luego a un lado, otro punto alto. Ahora en el siguiente espacio repetimos lo mismo. Punto alto, bajamos a la vuelta anterior y en el segundo punto alto hacemos un punto alto y a un lado un punto alto. Bueno, continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta. Ahora para terminar esta vuelta siempre aquí al final tenemos estas 2 cadenas. En este espacio aquí siempre vamos a terminar cada vuelta haciendo 2 puntos altos. Y así terminó esta tercera vuelta. De aquí en adelante siempre vamos a repetir esta vuelta. Así es que para comenzar aquí la cuarta vuelta ustedes van a hacer 2 cadenas y van a girar. Ahora en este primer espacio van a hacer su primer punto alto, luego van a bajar a la vuelta anterior y en el punto del centro, que es el segundo, van a hacer un punto alto y luego a un lado otro punto alto. Otra vez más en el siguiente espacio un punto alto, van a bajar a la vuelta anterior y en el segundo punto alto de la vuelta anterior hacemos este punto alto largo y luego un punto alto a un lado. Y así van a continuar ustedes hasta terminar esta cuarta vuelta. Aquí al final, para terminar esta vuelta lo mismo, miren, aquí en este último espacio donde están las 2 cadenas van a hacer 2 puntos altos, luego van a hacer 2 cadenas y van a girar y repetir lo mismo que acabamos de hacer. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la mantita, miren qué lindo está este punto, me encanta, tiene mucha textura y está bien fácil de hacer y se trabaja bien rápido. Ahora he hecho un total de 83 vueltas, esta es la vuelta número 83 que estoy aquí al final. Ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer puntos bajos en las orillas. Ustedes también pueden hacer esta orilla en cualquier mantita. Lo importante es de que cuando hagan los puntos bajos aquí a este lado, los hagan igual aquí a este lado, el mismo número de puntos. Así es que si tienen 50 a este lado, es un ejemplo, si tienen 50 a este lado, van a hacer 50 a este lado. Y si tienen 80, digamos, aquí arriba, lo mismo van a hacer en la parte de abajo. Eso es lo más importante. Bueno, aquí, para empezar, también antes de empezar, si ustedes quieren hacer su mantita más larga, más corta, ustedes ahí van a ver, al final, cuando ya terminemos de hacer la orilla, les voy a dar la medida de la mantita, así es que asegúrense de ver ahí. Bueno, aquí para iniciar esta va a ser la primera vuelta. Aquí está mi último punto alto, voy a hacer una cadena y en este mismo punto alto aquí, que es el último que hice, voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora me voy a ir al siguiente punto alto, miren aquí, voy a hacer 2 puntos bajos. De nuevo lo mismo en el siguiente punto alto. Vamos a hacer 2 puntos bajos y así vamos a continuar. 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos altos aquí en la orilla. Así es que continúen así. Nos vemos aquí en la parte de abajo. Aquí está la primera esquina. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a este costado. Tengo un total de 84 puntos bajos a este lado. Ahora,
para continuar, aquí está la primera esquina, tenemos este punto aquí de cadena. Miren, en este punto de cadena aquí vamos a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Ahora, antes de continuar, pongan un marcador de puntos aquí en esta cadena. Miren ahí, que es el mero centro aquí de la mera esquina. Así es que es muy importante porque cuando ya lleguemos a esta parte puede ser un poco confuso ver cuál es la cadena y cuál es el punto bajo. Así es que asegúrense de poner aquí su marcador de puntos. Y lo mismo vamos a hacer en cada esquina. Ahora miren, para continuar aquí en la parte de abajo tenemos este espacio de cadena, luego tenemos el otro y luego está este espacio donde están estos 3 puntos altos. En el espacio de cadena vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente espacio de cadena otro punto bajo y un punto bajo aquí, miren donde están estos 3 puntos altos. Lo mismo aquí, miren, están estos 2 espacios de cadena, punto bajo en cada uno y luego donde están los 3 puntos altos, 1. Así vamos a continuar. Miren, uno aquí y otro aquí son 2 y aquí donde están los 3 puntos altos. Así vamos a continuar, miren. Van a ser 1, 1, luego 1 aquí, luego 1, 1 y 1 aquí. Así hasta llegar aquí a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de abajo. Tengo un total de 98 puntos bajos aquí para la parte de abajo. Cuando hagamos la parte de arriba voy a tener que hacer 98 puntos. Ahora estoy justamente aquí en la mera esquina. Miren, aquí es donde están estas cadenas. Nada más voy a meter el gancho en una de las cadenas aquí y vamos a hacer aquí la esquina. Así es que vamos a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Ahora asegúrense de poner un marcador de puntos marcando aquí el punto del centro que es la cadena. Ahí está. Una cosa antes de continuar, miren, aquí cuando vayan a contar sus puntos, no cuenten los puntos de las esquinas. Cuando les digo que tengo 98 puntos, no estoy contando estos 3 puntos. Miren, está el punto bajo, cadena, punto bajo. No estoy contando desde aquí, desde este primero que hice aquí en este espacio de cadena. Desde aquí hasta aquí al último tengo un total de 98 puntos bajos. Nada más ahí quiero clarificar de que no estoy contando los puntos de las esquinas. Bueno, aquí para continuar, miren, aquí está este espacio. Voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tenemos este punto alto, voy a hacer 2. Así es como hicimos el otro lado. En cada punto alto hacíamos 2 puntos bajos. Si me escuchan decir que son puntos altos lo que estamos haciendo, no. Fíjense lo que estoy haciendo, porque a veces la lengua como que se me traba y digo cosas que no son. Bueno, así es que puntos bajos es lo que estamos haciendo. Ahí están 2, 2 en la siguiente, 2 en la siguiente y así vamos a continuar hasta llegar a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos. A este costado tengo 84 puntos bajos. Ahora aquí tenemos la tercera esquina. En este punto de cadena aquí, miren la mera esquina aquí, voy a hacer un punto bajo, cadena, un punto bajo. Antes de continuar vamos a poner aquí este marcador de puntos. No se les vaya a olvidar. Ahí está. Ahora miren, vamos a continuar aquí. Aquí voy a hacer un punto bajo en estos 3 puntos altos que tengo. 1, 2, 3. Luego 3 puntos bajos en los siguientes 3 puntos altos, 3 puntos bajos, 3 puntos bajos y así hasta llegar aquí, a este último punto alto. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la cuarta esquina. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de arriba. Hasta aquí tengo un total de 98 puntos bajos. En este último espacio, miren aquí, hice 2 puntos bajos al modo de tener 98. Ahora tengo este último punto. Aquí voy a hacer la cuarta esquina. Así es que en este punto voy a hacer un punto bajo, cadena, un punto bajo. Antes de continuar, vamos a marcar este punto de cadena.
Y ahora para terminar esta vuelta me voy a ir aquí donde tengo el primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termina la primera vuelta. Ahora, para recordarles, en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo 98 puntos y a los lados tengo 84 puntos en cada lado. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora, en esta vuelta voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos bajos. Así, miren. Hasta llegar a la primera esquina. Así es que lo único que estamos haciendo es un punto alto en cada punto bajo. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar cada esquina. Terminé de hacer estos puntos altos aquí para esta orilla. Hasta aquí tengo 84 puntos altos y luego tengo aquí la primera esquina. Tengo el punto bajo, cadena, punto bajo de esta esquina. En el primer punto bajo de la esquina voy a hacer un punto alto, al modo de que ahora en esta orilla aquí tengo 85 puntos altos. En el punto de cadena voy a retirar este marcador de puntos y en este punto de esquina voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vamos a poner de regreso este marcador de puntos en el punto del centro, que es el segundo punto alto de estos 3 que acabamos de hacer. Ahí está. Ahora vamos a continuar para la parte de abajo y vamos a hacer un punto alto en cada punto bajo hasta llegar a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte de abajo. Esta es la segunda esquina. Ahora miren, hasta aquí tengo un total de 99 puntos altos, no contando los 3 puntos de las esquinas. Miren, estos 3 puntos no los estoy contando. Nada más estoy contando desde aquí hasta aquí. Tengo 99 puntos altos. Ahora tengo aquí la segunda esquina. Tengo un punto bajo, cadena, punto bajo. En el punto bajo voy a hacer un punto alto. Y ahora en el espacio de cadena voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a regresar el marcador de puntos en el punto del centro, que es el segundo punto alto de estos 3 que acabamos de hacer. Así es que ahora para la parte de abajo, contando este último punto alto que hice, tengo 100 puntos altos aquí para la parte de abajo. De nuevo, no contando estos 3 puntos altos de las esquinas. Ahora aquí, miren, vamos a jalar aquí estos puntos altos porque este punto bajo aquí está como escondido. Inicia aquí atrás. Así es que yo voy a hacer un punto alto en el siguiente, punto alto en el siguiente y así voy a continuar hasta llegar a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos a esta orilla. Ahora aquí tengo la tercera esquina. Hasta aquí tengo un total de 85 puntos altos. Vamos a retirar este marcador de puntos. En el primer punto bajo de la esquina vamos a hacer un punto alto. Al modo de que ahora aquí en esta orilla tengo un total de 86 puntos. Ahora en el punto de cadena donde teníamos el marcador vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a regresar este marcador de puntos aquí en el segundo punto alto de los 3 que acabamos de hacer. Y ahora vamos a continuar y terminar la parte de arriba. Vamos a jalar aquí. Tenemos el punto bajo aquí de la esquina. En este punto bajo hacemos un punto alto y luego un punto alto en cada punto bajo hasta llegar a la cuarta esquina. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte de arriba. Hasta aquí tengo un total de 99 puntos altos. Tengo la cuarta esquina, tengo un punto bajo, cadena, punto bajo. En el punto bajo voy a hacer un punto alto, al modo que ahora para la parte de arriba tengo 100 puntos altos, al igual que la parte de abajo tengo 100. Ahora en el espacio de cadena aquí voy a hacer 3 puntos altos.
Vamos a regresar el marcador de puntos en el segundo punto alto. Y aquí para terminar, en el último, en este punto bajo aquí de la esquina, voy a hacer un punto alto, que es el punto alto que necesito para este lado y tener el mismo número de puntos que el otro lado. Aquí tenía 85, ahora con este son 86, así es que el otro lado también tengo 86 puntos altos. Ahora miren, para terminar esta segunda vuelta, lo que vamos a hacer es, miren, yo voy a meter el gancho aquí encima del primer punto alto, voy a dejar de usar este color blanco y voy a jalar una lazada con este color celeste. Aquí vamos a cambiar de color de hilo, vamos a jalar esta lazada así y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora el color blanco aquí va a quedar pendiente. Ahora vamos a jalar aquí el color blanco para que se cierre ese punto, y con este color celeste ahora voy a hacer una cadena. Ahora miren, al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho estos puntos altos y en cada esquina hay 3 puntos altos, tengo un total de 380 puntos altos. Tengo 100 puntos para la parte de arriba y la parte de abajo, y a los lados tengo 86 y 86, y en cada esquina tengo un punto que estoy marcando aquí. Así es que se hace un total de 380 puntos al final de esta segunda vuelta. Ahora ya cambiamos de color de hilo. Así es que aquí hice una cadena con el nuevo color. En esta vuelta voy a trabajar medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Empezando en este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer el primer medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Y así vamos a continuar para esta tercera vuelta, alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar a la primera esquina. Continúen así, nos vemos allí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la primera esquina, terminé de hacer estos medios puntos altos en realce por frente y por detrás en esta orilla. Ahora está la primera esquina. Miren, aquí tengo estos 3 puntos altos. Encima de este primer punto alto de estos 3 voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí donde tengo este marcador de puntos, que es el punto del centro, voy a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Ahora voy a poner mi marcador de punto aquí en el punto de cadena, que es el punto del centro. Ahora en el tercer punto alto de los 3 que teníamos aquí, 1, 2, 3, voy a hacer un medio punto alto encima. Ahora miren, en el siguiente punto voy a empezar con un medio punto alto en realce por frente. Ahora vamos a continuar medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, y así hasta llegar a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la segunda esquina. Ahora miren, aquí en esta esquina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí este punto que está aquí antes de estos 3 que tengo para la esquina está en realce por detrás. Bueno, aquí encima del primer punto alto de los 3 voy a hacer un medio punto alto encima. Voy a retirar este marcador de puntos, y en este punto del centro donde estaba el marcador vamos a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Vamos a regresar el marcador de puntos aquí en el espacio de cadena, y ahora en el tercer punto alto de estos 3 de la esquina hacemos un medio punto alto. Ahora, como este punto que está aquí, miren, el último que hice en realce está en realce por detrás, este punto que sigue lo voy a trabajar en realce por detrás. Así es que ahora vamos a continuar y hacer medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar a la tercera esquina. Continúen, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la tercera esquina. Este último punto está en realce por frente. Miren, ahora tengo los 3 puntos altos de la esquina. Aquí encima del primero voy a hacer un medio punto alto. Luego voy a retirar este marcador de puntos, y en este punto del centro voy a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto.
Voy a regresar este marcador de puntos en medio aquí en el espacio de cadena y luego en el tercer punto alto de los 3 de la esquina un medio punto alto. Ahora en este siguiente punto alto voy a hacer lo mismo que hice en este último, está enredarse por frente. Así es que voy a iniciar aquí para la parte de arriba haciendo un medio punto alto, enredarse por frente, luego por detrás, por frente, por detrás y así hasta llegar a la cuarta esquina. Continúen y nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la cuarta esquina, este último punto está enredarse por detrás. Ahora encima de este primer punto alto de estos 3 de la esquina voy a hacer un medio punto alto. Voy a retirar este marcador de puntos y en este punto de la mera esquina voy a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Voy a regresar este marcador de puntos en el centro aquí. Y ahora en este tercer punto alto voy a hacer un medio punto alto. Ahora miren, tengo este último punto alto. Voy a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a hacer un medio punto alto, enredarse por detrás. Y si notan, terminamos exactamente como debíamos de haber terminado porque este primer punto está enredarse por frente. Así es que si por alguna razón a ustedes les queda 2 puntos enredarse por frente, entonces pueden usar este punto de cadena que está aquí al inicio de la segunda vuelta como un punto al modo de terminar enredarse por detrás. Y así pueden ajustar ahí sus puntos. Bueno, aquí para terminar pueden hacer 2 cosas. Pueden continuar con el mismo color de hilo. Si quieren hacer eso, nada más se van a ir encima del primer medio punto alto y se van a unir con un punto deslizado, así. Luego van a hacer una cadena y van a iniciar la cuarta vuelta haciendo lo mismo. Medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Yo voy a cambiar de hilos en cada vuelta. Así es que aquí miren, este es el último punto para continuar y terminar esta vuelta y cambiar de color de hilo. Voy a irme encima del primer medio punto alto. Voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Ahora este color celeste va a quedar ahí. Lo voy a jalar aquí para que ese punto que estaba aquí se cierre. Y ahora con el color blanco, miren, voy a continuar. Voy a hacer una cadena y este primer punto que está aquí está enredarse por frente. Así es que voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar a la primera esquina. Así es que continúen así. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, llegué a la primera esquina. Miren, este punto que está aquí está enredarse por frente. Tengo aquí los puntos de la esquina. Miren, tengo el marcador de puntos que está marcando el centro. Tengo 2 a este lado y 2 aquí para los puntos de las esquinas. En este medio punto alto voy a hacer un medio punto alto, enredarse por detrás. Ahora en el siguiente medio punto alto, que es este, voy a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. Ahora en el espacio de cadena voy a retirar aquí este punto. Voy a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Miren, ahí está. Ahora voy a regresar este marcador de puntos aquí en el centro y ahora este siguiente medio punto alto voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Y aquí está el punto que sigue, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás. Miren, así se trabaja esta esquina. Ahí está, miren. Hicimos en el espacio de cadena donde estaba el marcador de puntos, hicimos medio punto alto, cadena, medio punto alto. Ahora ustedes van a continuar alternándose entre medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, hasta llegar a la segunda esquina. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la segunda esquina, aquí este punto que está aquí está enredarse por detrás. Luego tengo los 4 puntos aquí de la esquina, miren. Ahora, aquí en este punto que sigue voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Ahora voy a retirar este marcador de puntos y en el centro aquí en el punto cadena vamos a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto.
Vamos a regresar este marcador de puntos en el centro, en el espacio de cadena. Y ahora, este siguiente punto que está aquí, voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás. Luego un medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar esta segunda esquina. Ahora ustedes van a continuar y van a hacer la tercera esquina. En la tercera esquina van a hacer lo mismo que hicimos en la primera esquina. Y en la cuarta esquina vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer en esta segunda esquina. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta, hice la cuarta esquina. Ahora este punto que está aquí está en realce por detrás. Para terminar esta vuelta voy a dejar de usar el color blanco. Voy a meter el gancho aquí a un lado donde está la cadena y voy a jalar una lazada con el color celeste. Y hago el punto deslizado. Ahora voy a jalar este color blanco para que se cierre ese punto ahí y con el color celeste ahora voy a hacer una cadena. Ahora aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la cuarta vuelta. Miren, vamos a hacer medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar a la primera esquina. Así es que continúen así, alternándose entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás hasta llegar a la primera esquina. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la primera esquina de la quinta vuelta. Miren, aquí está mi último punto. Este punto está en realce por frente. Luego tengo estos dos puntos aquí en el mero centro. Miren, que está separado de una cadena. En este punto que sigue voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás, porque así es como sigue el punto, miren. Y voy a retirar este marcador de puntos. Y en este punto del centro voy a hacer un medio punto alto, una cadena, un medio punto alto. Ahora vamos a regresar este marcador de puntos aquí en el centro, en el espacio de cadena. Y ahora para continuar este punto, miren que está aquí, vamos a trabajar un medio punto alto en realce por detrás. Y luego medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, por detrás y así hasta llegar a la segunda esquina. Ahora, en la segunda esquina, no se los voy a mostrar porque yo creo que ya ustedes saben cómo va el punto. Miren, van a seguir con la misma secuencia hasta llegar al punto que está aquí, antes de la cadena. Van a hacer medio punto alto en realce por frente, por detrás. Y este que está aquí lo van a trabajar por frente. Luego en este espacio de cadena van a hacer un medio punto alto, cadena, medio punto alto. Y van a regresar su marcador de puntos en el espacio de cadena. Y luego van a continuar haciendo medio punto alto en realce por frente, por detrás, porque miren, este punto está por detrás, así es que van a continuar con la misma secuencia y así hasta llegar a la siguiente esquina y terminar esta vuelta número 5. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5. Ahora, para terminar esta vuelta, lo mismo, vamos a cambiar de color de hilo, así es que vamos a dejar de usar el color celeste y vamos a agarrar el color blanco. Voy a meter el gancho aquí a un lado donde está la cadena, a un lado del primer medio punto alto, y voy a hacer el punto deslizado. Jalamos el color celeste aquí para que se cierre ese punto y con el color blanco ahora voy a hacer una cadena. Ahora miren, de aquí en adelante vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho en la vuelta anterior. La única diferencia es el color de hilo y en las esquinas van a trabajar exactamente lo mismo. Van a hacer este punto V de medios puntos altos, cadena, medio punto alto. Exactamente igual y los puntos se trabajan exactamente igual, así como se presentan hasta el último punto. Miren, hasta ahí. Y luego dentro del espacio de cadena ustedes hacen el aumento de esa vuelta que es el punto V. Bueno, aquí para empezarles la vuelta número 6, miren, aquí vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente, luego medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás hasta llegar a la primera esquina.
Luego ahí van a hacer lo mismo que les he mostrado en estas últimas vueltas y van a continuar hasta terminar esta vuelta. Luego van a cambiar de color de hilo y van a continuar y repetir exactamente lo mismo. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer yo para la orilla. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy al final de la vuelta número 8. Tengo 8 vueltas que hice para la orilla. Miren, la primera vuelta es la vuelta de puntos bajos, luego hicimos la vuelta de puntos altos y luego las vueltas de medios puntos altos. Así es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy al final de la vuelta número 8. Ahora, aquí para terminar, lo mismo. De la misma manera como hemos estado cambiando de color de hilo, vamos a cambiar de color de hilo aquí y voy a hacer el punto deslizado para terminar la vuelta número 8. Ahora miren, para la vuelta número 9, esta va a ser la última vuelta. Esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí voy a hacer 3 cadenas. Miren, me voy a saltar estos 2 puntos y en este espacio que sigue aquí voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. Me salto 2 puntos y en el siguiente espacio, en medio, miren, de estos 2 puntos aquí, hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, me salto estos 2 puntos y en el siguiente espacio aquí, hago un punto deslizado. 3 cadenas, me salto 2 puntos y en este siguiente espacio, punto deslizado. Este punto deslizado lo estoy haciendo en el espacio, no arriba. Así es que aquí. Punto deslizado, 3 cadenas, me salto estos 2 puntos y en el espacio que sigue voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado. Ahí está. Así es que así es como vamos a continuar para ya esta última vuelta. Y miren, así es como se mira ya la última vuelta. Bueno, continúen así por todo alrededor. Aquí cuando lleguemos a la primera esquina nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar. No vamos a hacer nada diferente, nada más vamos a seguir con la misma secuencia. Llegué a la primera esquina aquí de esta vuelta número 9, donde hemos estado haciendo esta vuelta de cadenas. Miren, aquí mi siguiente punto está justamente en el espacio de cadena de esta esquina. Así es que voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. Luego me salto un espacio y en el siguiente punto deslizado y ahora continúo con lo mismo hasta llegar a la siguiente esquina donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seguir así con la misma secuencia, saltándonos un espacio y en el siguiente haciendo el punto deslizado. Miren, así es como se mira la esquina. Continúen así, terminemos de hacer esta última vuelta, luego vengo y les muestro ya la mantita terminada. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de cadenas con puntos deslizados. Aquí al final hice el último punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, ya la orilla está terminada, así es como se mira. Miren qué preciosa está esta mantita, ya está terminada. Miren, esta es la orilla, está preciosa, me encanta. Y creo que fue una buena idea continuar cambiando color de hilo para cada vuelta, pero ustedes pueden hacerla toda de un solo color, pueden hacer unas cuantas vueltas nada más de un color, luego cambiar y así. Ahí ustedes pueden hacerla como a ustedes les guste. Y bueno, ahí está. Y aquí en esta esquina les voy a mostrar. Agregué aquí un moñito. Ya saben, a mí me gustan las cosas muy simples, muy básicas. Y miren qué precioso se mira este moñito aquí. Esta florecita es nada más unas florecitas que ya compro así hechas. Las compré en Joann's. Y ahí está. Bueno, ahora les voy a dar las medidas de la mantita ya terminada. El tamaño total es de 97 centímetros por 100 centímetros, que son más o menos 38 pulgadas por 39 pulgadas. Y el border aquí o la orilla, nada más la orilla, está midiendo aproximadamente 7.5 centímetros, que son más o menos 3 pulgadas. Y bueno, ahí está. La mantita está terminada. Miren qué linda está. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.